Bueno, seguimos con las preguntas que dejamos en el otro vídeo. La siguiente pregunta nos la hace J. Iglesias, simbolito raro, y nos lee: ¿La gente a la que le gusta o le apasiona la química analítica realmente están bien? No, siguiente pregunta. Edu Cuevas, radio_Cuevas, por Twitter, nos pregunta: ¿por qué carajos cuando uso el embudo de decantación se me forman unas manchas más resistentes que un Nokia 3310? A ver, Edu, puede haber varios motivos. El primero, y no te conozco de nada, pero el primero puede ser que seas un poco marrano y no limpies bien. Que no es una cosa que no tenga precedentes en la química, ¿me entiendes? Que todos hemos tenido a ese compañero de laboratorio. La mierda cataliza. Pero también puede, si uno tiene fe en la humanidad, ¿verdad? Pues podemos pensar que eres un químico limpio y pues puede haber otros motivos. Puede ser, por ejemplo, pues que tengas mala suerte y te toque uno de esos compuestos asquerosísimos que se pegan a la pared del vidrio y no hay Dios que lo suelte. Prueba a cambiar de embudo, se me ocurre decirte. Si es un tema del embudo, el problema se solucionará. Si es un tema de las dos sustancias que estás mezclando, probablemente no. Pero hay otras formas que puedes utilizar para librarte de esas manchas horribles que te joden el día. ¿Pablo? Sí, pues acaso te estás refiriendo a manchas que te salgan entre las dos fases, una emulsión, pues paciencia, mucha paciencia, o sea, eso no hay más que esperar a que se rompa la emulsión. Y sí te recomendaría a lo mejor, en vez de extraer con agua, intentar extraer con salmuera, que eso suele ayudar bastante a que no te formen emulsiones en una extracción. Vale, Wednesday nos trae por Twitter una pregunta que dice: ¿el grifo de las peras de decantación es mejor que sea de vidrio o de teflón? ¿Pablo? Me pone Lucía. Ah, vale, es que no sé quién iba antes. A ver, Wednesday, sin duda alguna, yo creo que mejor teflón. Sí, además el tema es que con el vidrio muchas veces tienes que poner la grasa en el esmerilado para que no se te quede atascado, y sobre todo si estás sacando por abajo la fase orgánica, al final te puedes llevarte parte de esa grasa y que te quede un poco de guarrería tu compuesto. La clave es que no se quede atascado el esmerilado. También por Twitter, Epsilon, @tawix2, nos pregunta: ¿cuán perjudicial puede ser utilizar utensilios de cocina oxidados? A ver, yo creo que el mayor peligro de todos es que el óxido de hierro se desprende con bastante más facilidad que el hierro presente en los utensilios de acero inoxidable que normalmente todos tenemos en casa. ¿Cuáles son los peligros de que se desprenda este óxido de hierro? Para empezar, que si comes muchísima cantidad te puedes intoxicar, te puedes tener una intoxicación por hierro. Y para seguir, que los trozos que se desprendan del cubierto en cuestión pues pueden hacerte daño severo en el tracto intestinal y te pueden causar una hemorragia o alguna cosa gorda. Vale, por Instagram nos pregunta: ¿se lo llevó el viento? ¿Has hecho alguna vez algo con química peligroso sin saberlo? Hombre, seguro. Lo que pasa es que no te sé decir ni cuándo ni el qué, pero vamos, fijísimo. A ver, los laboratorios de química son sitios peligrosos, hay que tratarlos con respeto. Yo no dejaría a mis padres que pululasen por un laboratorio de química así sin saber, sin tener ni idea, digamos. Pero en general todos los químicos tenemos los suficientes conocimientos básicos como para operar en un laboratorio sin incurrir en riesgos gordos. Y lo más importante, tenemos conocimientos para que si incurrimos en algún riesgo gordo y por lo que sea sale mal, saber lo que hay que hacer. Esta nueva pregunta nos la envía Peter Wankenobi a través de Twitter y dice: ¿qué onda con la tabla periódica? ¿Qué pasó con los modelos para modernizarla? ¿Hay algún consenso para establecer una nueva? Me queda claro que la de Dmitry Mendeleev vamos a seguirla usando porque es muy didáctica. ¿Los pros usan algo distinto? Los pros de verdad lo que hacen es escribir canciones sobre la tabla periódica. Y para referencia pues tienes al gran Tom Lehrer, que aquí te va. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium. El resto lo que utilizamos son la tabla de Mendeleev, efectivamente. ¿Por qué? Porque su estructura da muchas pistas sobre la materia y nos ayuda a predecir muchos comportamientos, y además ha sido sorprendentemente consistente a la hora de ayudarnos a descubrir nuevos elementos. Sí, al final en todo laboratorio que se precie va a haber una tabla periódica que tampoco es la de Mendeleev. O sea, la de Mendeleev era bastante distinta, es la evolución de la que originariamente creó Mendeleev. Las nuevas, sí, hay por ahí algunas, tipo la circular y cosas así, que son como muy extravagantes y a lo mejor formalmente súper precisas, pero a la hora de utilizarlas en el día a día son totalmente infumables. Sería algo parecido a, los que seáis de España estaréis familiarizados con el mapa, los que no,
os lo explicamos con las Canarias. Las Islas Canarias, en realidad, si España está aquí, están a muchos cientos de kilómetros al sur. ¿Los podríamos colocar, ¿sabes? Representar en el mapa a escala bien? Sí. ¿Lo hacemos? No, porque sería totalmente inútil. ¿Qué hacemos? Metemos un cuadradito aquí diciendo aquí están las Canarias. Sabemos que están aquí a lo lejos, pero lo ponemos aquí. La tabla periódica actual es igual. Los lantánidos y actínidos deberían ir metidos en medio, sí, pero tendrías un chorizo de tabla periódica así que no habría quien leyera. Otra pregunta de Instagram es de Gixer, que nos dice: ¿cuál es tu reacción química favorita, incluyendo ciclos completos o reacciones sencillas? Bueno, la mía es la Diels-Adler. Aquí la tenéis. La mía es una trimerización de cetonas por vía condensación alcohólica. Que está muy guapo porque además en el montaje experimental y tal tienes que utilizar un aparato que se llama Dean Stark, que está bastante chulo. La siguiente pregunta viene de Instagram y la hace, una vez más, Fermín Degenerado. Y nos pregunta por nuestro periodo favorito. ¿Pablo? Yo el mío diría que el Cretácico. Pero si te refieres a periodo de la tabla periódica, yo diría que el segundo periodo, básicamente porque menos el cobre creo que tiene todos los demás elementos con los que he hecho cosas en la tesis. Yo la verdad es que mi periodo favorito es cualquiera que no involucre mis ovarios. Porque hay 3 preguntas de Fermín Degenerado seguidas. Fermín Degenerado, ¿qué quieres de nosotros? Siguiendo con Fermín Degenerado, nos preguntan también por nuestro grupo favorito. Vale, pues yo diría los gases nobles, porque tienen los mejores nombres sin duda alguna y son asociales. Y ya un poco más de coña, pues BTS y Rammstein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Yo, si preguntas de música, la verdad es que The High Kings, que son un grupo de folk irlandés, me mola bastante. Pero de nuevo, si es grupo químico, yo diría que el 7, porque tienes elementos súper versátiles tipo el fósforo y el antimonio y, el mejor de todos, el moscovio, ahí al final. Sayos y Rosilla. Tercera pregunta de Fermín Degenerado. ¿Grupo funcional favorito? ¿Alguno que odies? ¿Pablo? Pues yo diría... me mola bastante el grupo Nitro. O sea, me parece que tiene como muchas cosas. Tienes resonancia, tienes átomos originales, o sea, tienes nitrógeno y oxígeno, que le dan así un poco colorcillo, el rojo y el azul a los modelos. Así que, y además suele servir para hacer explosivos. Entonces, yo creo que sí, grupo Nitro. Yo creo que mejor un grupo aldehído. Yo creo que como orgánica estoy más involucrada con él. Además, es una de las moléculas indispensables para el origen de la vida, o se cree que es una de ellas. Y ya. Vale, a ver, que odiemos, no hay ninguna que odiemos. Pero, por ejemplo, los tioles y las aminas huelen bastante mal. Vale, por Instagram nos pregunta Sopistain: si fueras un átomo, ¿cuál serías? Justifique tu respuesta. Vale, pues yo creo que en mi caso va a quedar un poco así por uno. Yo diría que oxígeno. O sea, yo soy una persona que se junta, le da igual juntarse con unos que con otros y soy bastante sociable. Entonces el oxígeno al final todo se oxida, todo lo acabas oxidando, se va juntando el oxígeno con todo. Yo creo que sí, oxígeno sería una buena... A mí es que el oxígeno no me llama mucho. Yo, mira, hay un personaje de Juego de Tronos que se llama Jojen Reed, que tiene una frase en el 4º libro, si no me equivoco, que es algo así como: el que lee libros vive 1000 vidas, el que no lee solo vive una. Y siguiendo un poco esta filosofía, pues yo creo que el átomo que yo sería, y concretamente el isótopo de ese átomo que yo sería, es el uranio 238. ¿Por qué el uranio 238? Porque tiene la cadena de desintegración más larga de todos los elementos que se desintegran. Entonces, eso quiere decir que vive más vidas a través de otros elementos distintos hasta llegar al plomo, que es el primer átomo gordo que es estable y no se desintegra. Que también es verdad que no soy ninguno de los elementos más pequeños que el plomo, pero también es verdad que no se pueden leer todos los libros que hay escritos en el mundo, así que bueno, un equilibrio hay ahí. Vale, la siguiente pregunta viene de Twitter, de Epsilon, @Tawirs2. No confundir con Tawirs 1. Ojo. Que nos pregunta: ¿qué le ocurre exactamente al aceite cuando lo calientas? Que siempre se dice que es mejor en crudo, pero a mí no me queda claro el por qué aún. Y una carita sonriente. Oh, qué amable. Vale, a ver, tema de aceite. El aceite está compuesto por moléculas que son así. Estas moléculas tienen unos puntos que son clave, que serían estos de aquí. ¿Qué pasa? Cuando calientas el aceite a muy altas temperaturas, estos puntos clave tienden a reaccionar con los elementos que hay en el aire, el hidrógeno, el oxígeno. Y entonces pasamos de tener una grasa poliinsaturada, en principio saludable, como el aceite crudo,
a una grasa saturada, que seguro que os suena que son un poco menos saludables. Esto se arregla friendo las cosas a menor temperatura, no reutilizando aceite con el que ya has frito y consumiendo mayores cantidades de aceite crudo en tostadas, como aliño y cosas así, que fritos a lo largo del día. Otra pregunta que nos hace Epsilon, también referida al agua, dice que ¿por qué es tan difícil eliminar el aceite de las aguas residuales? Vale, a ver, el tema del aceite y el agua, el mayor problema es que son sustancias muy distintas, ¿vale? Y no se mezclan, como ya sabréis. Entonces, cuando tienes aceites en las aguas residuales, además, los aceites, como son menos densos que el agua, tienden a quedarse en la superficie. Y bloquean, por ejemplo, el contacto de la superficie con el oxígeno del aire, que sirve para cargarse muchas de las bacterias que tienen las aguas residuales. Luego, entonces, una parte del proceso ya lo está, con perdón, jodiendo el mero hecho de que el aceite esté allí, en la superficie del agua. Pero es que además las grasas tienden a incrustarse en los recovecos de las cañerías, acumularse ahí y jorobarlas. O sea que hay múltiples problemas por los que en general debemos de separar aceite y agua, llevando el aceite al punto limpio y no tirando aceite por el lavabo. Otra pregunta de la realizadora de este programa, de Blanca, es ¿por qué si sabemos la composición del agua no podemos generarla? ¿Pablo? A ver, en realidad sí podemos generarla. Es tan sencillo como coger oxígeno, coger hidrógeno, meterles una chispita y tienes vapor de agua, todo lo que quieras. El problema es que en el proceso tienes también una explosión de la leche, porque es una reacción muy exotérmica. Entonces el problema es que para poder conseguir sintetizar agua, lo que necesitaríamos sería, en primer lugar, almacenar en grandes cantidades tanto el oxígeno como el hidrógeno, y eso no suele ser buena cosa. Piensa sino en los dirigibles, estos de tipo el Hildeberg, que eran con hidrógeno, salían ardiendo cuando cabía la más mínima chispa en unas explosiones de la leche. De hecho, el hecho de que es bastante favorable la síntesis de agua. De hecho, hay muchas reacciones químicas que el motor, lo que hace que se produzcan es que al final de la reacción hay una parte de que sale como agua. Y eso tira de toda la reacción para que se produzca. Si no, pues recordad a Mark Watney haciendo agua para sus patatitas marcianas. La siguiente pregunta, que viene de Twitter, la hace Parador08. Nuestro querido amigo Parador08, te queremos mucho, Parador. Es verdad. Pregunta, ¿cuánta energía se necesita para la electrólisis de 1 litro de agua? Vale, la electrólisis del agua es la ruptura de la molécula de agua, de tener una molécula de agua a pasar a tener oxígeno e hidrógeno por separado mediante el paso de una corriente eléctrica. Por tanto, hay que meterle una cierta cantidad de energía. La energía que necesitas en esa reacción son, tengo aquí las cuentas, son 237 kilojulios por cada mol de agua. Suponiendo 1 litro de agua, que es lo que nos ha preguntado Parador, que sería 1 kilo de agua y por tanto 1000 gramos de agua, serían unos 55 moles de agua. Y para 55 moles, teniendo en cuenta la energía que hemos dicho antes, necesitaríamos 13,2 megajulios, que pasándolo a kilovatios hora son 3,66, que para que os hagáis una idea es más de 60 veces de lo que consume una bombilla normal. Por lo cual la electrólisis del agua es bastante cara a nivel energético. Sí. Vale, explica por qué está el encuadre mal otra vez. Pues porque ha habido que cambiar la batería, pero no pasa Correcto. nada. Vale, por Instagram, MrBones4 nos pregunta ¿qué parte de la composición del agua es la que deshidrata, además de no tener burbujitas? Ah, no, pues sin duda el hidrógeno y el oxígeno. Sí. El maldito dihidruro de oxígeno. Bueno, por Twitter, la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. Pregunta si la molaridad de una disolución de NaCl, cloruro de sodio, influye en el punto de ebullición, más sal, más temperatura necesaria para hervir, ¿hasta qué punto echar sal a la cazuela para hacer los espaguetis hace que pueda tardar más en hervir? Vale, en realidad este efecto es muy pequeñito, ¿vale? Vamos a considerar, por ejemplo, una pizca de sal, que es lo típico de los espaguetis, o a la pasta en general. Vamos a considerar que son como unos 5 gramos más o menos. Y vamos a poner que los cueces en medio litro de agua, por poner una cantidad así un poco aleatoria. Hemos echado las cuentas y teniendo en cuenta sal, en agua, tal, la variación que se produciría de temperatura es de 0,166 grados centígrados. Es decir, que el agua con tu pizquita de sal encima disuelta no empezaría a hervir a los 100 grados centígrados, sino que empezaría a hervir a los 100,166 grados centígrados. Como veis, es una cantidad muy pequeñita, pero oye, yo he convivido con un italiano que me ha insistido en que hay que echarle sal siempre al agua, porque así hierve más tarde y es como se hace de verdad la pasta. Segunda parte de esta pregunta. Pablo, en caso de que sea despreciable, que supongo que lo será,
¿Cuánta sal tendría que echar para que varíe significativamente el tiempo que tarda en hervir el agua? Significativamente ponemos que es 1 minuto y esto aplica a una cazuela de 1 litro de agua, por ejemplo. Vale, esta pregunta, lo primero, las cuentas han sido un infierno, hacer las cuentas de esta pregunta, pero ya ha sido curioso. Vamos a hacer un par de supuestos. Estuve mirando por ahí y hemos supuesto que un fuego de gas suelta 0,7 metros cúbicos de butano a la hora. Suponiendo que tenemos que calentar la propia cazuela, que parte se nos va a ir para afuera, que tal y cual hemos supuesto una barbaridad de pérdidas y que solo un 10% del canol. El canol es un compuesto. Sí. Y hemos supuesto que solo un 10% de ese calor va al propio agua con sal. Suponiendo todo eso, hemos calculado que hacen falta 1,9 kilos de sal para conseguir que tu cazuela con agua, medio litro de agua, tarde 1 minuto más en hervir. 1,9 kilos. ¿Cuál es el problema? El problema es que 1 litro de agua se satura a los 350, 360 gramos de sal. Es decir, que todavía te quedan 1,6 o 1,5 kilos de sal que echar al agua. Es decir, para que tu litro de agua hierva 1 minuto más, tienes que echarle más sal de la que puede disolver 1 litro de agua, con lo cual no podrías hacerlo, porque como hemos visto antes, la variación es muy pequeñita. David S.M. Tínez, creo, pregunta por Instagram: ¿qué le falta al lagrangiano del modelo estándar para ser la teoría del todo? Catetes. Bueno, chavales, nos lo hemos pasado muy bien y hasta aquí las Q&A que teníais planeadas para nuestro vídeo especial de 1000 seguidores. No sé qué ha sido. Iba a hacer un 1000, pero no tengo dedos. Yo creo que de vidrio. ¿Es eso lo que yo creo? Espera, voy a No, leer. ¿tú crees que de teflón? Teflón, es verdad. O sea, ¿cómo puede ser que ni sepas Ok. qué es lo que opinas? Tiene una fuerte opinión Ok. acerca de qué llaves tiene que llevar. Tío, es que ahora he un cambiado de opinión porque, joder, vidrio con vidrio se te atasca menos. No, de hecho se te atasca más. ¿Se te atasca más? Bueno, vale, ya me... Make my mind. Ok. Vale, ¿cómo te llamas? Wednesday, vale. Wednesday. Bueno, pues Wednesday, que sepas que yo opino que mejor vidrio. Espera, ¿era eso? No, era teflón. A ver, Ay, Dios, de verdad. la comunidad científica en mi cabeza no se ha puesto de acuerdo todavía en este asunto. Hay varios papers al Hay varios respecto de papers la al cosa y todavía no respecto. está claro. Estamos haciendo el metaanálisis, no hemos terminado. Bueno, a ver, Wednesday, yo creo que mejor teflón. Sin duda alguna. O sea, tú sabes que voy a poner todas las tomas en las que te has... Voy a ver agüita. Sin duda alguna, dice. No se puede tener la cara dura de decirlo. ¿Tan ¡Tú! serio? ¡Que estoy sudando! ¡No me hagáis reírme! Ahora estoy llorando. ¡Jo! Ay, Ay, no. explícamelo. Otra pregunta de Instagram. Otra... Joder. Dean Stark. ¿Pablo? Vale, voy yo con la siguiente entonces. Sí. Periodo favorito se refiere a periodo de la tabla periódica favorito. ¿Pablo? No digas eso Pero porque te entonces yo acabas de no. joder Claro. tu chiste, por ¿Qué? eso. Porque tú decías lo de las reglas. Y yo Cretácico. Ah. Me cago en la leche. Ya la hemos liado. Bueno, pues nada. Otra pregunta que nos viene de Instagram es de Fermión Degenerado, una vez más, que nos periodo... ¿Quién es perioda? Ibas a decir. Sí. Antes spoiler, ya está en la pregunta. ¡Ay! Bueno, vamos a ello. Otra pregunta que viene de Instagram es de Fermión Degenerado y... Que ya la tengo yo, No, pero lee de aquí. Que mola más. A ver. Pero ¿esto por qué? Pero... ¿Sabes? Es que tú no has visto cómo me Dale, he dale. bailoteado.
Venga, va, da, lee de aquí. ya, Ay, ya, mierda, ya en medio de la pregunta. Que ya lo tengo. Pablo, lee de aquí. Pero, Dile, Pablo. pero leo de ahí. De lo tuyo, de lo que quieras. Yo voy a leer de lo mío, lo siento mucho. Y deja que así que esté Lucía. ¡Que no! ¡Lee de aquí, Pablo! Ay. Jo. Vale, voy con lo que es la electrolisis, ¿no? Ay, ya. Puñetero de hidrógeno de oxígeno, sin duda. Diururo. ¡Mierda!